¿Cómo están, amigos de todo el país? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más acá en El Poder del Voto en este domingo 24 de agosto, a una semana de las elecciones, unas elecciones sorpresivas para todos los bolivianos, ya que bueno, pensábamos que el panorama iba a ser totalmente diferente. Las encuestas nos decían una cosa, los resultados luego a última hora fueron otras. Y es así, quedaron en segunda vuelta Rodrigo Paz junto con Edman Lara y Jorge Tuto Quiroga con Juan Pablo Velasco. Pero también queremos pasar a ver los siguientes resultados para que ustedes conozcan cuáles son los resultados del cómputo final y cómo quedaron, y entremos un poco más en contexto en los resultados de estas elecciones 2025. Son los datos oficiales al 100% del cómputo. Rodrigo Paz quedó con 32.1%, Jorge Tuto Quiroga quedó con un 26.6%. En tercer lugar quedó Samuel Doria Medina con 19.8%. En cuarto lugar quedó Andrónico Rodríguez con 8.3%. Manfred Reyes Villa quedó con 6.6%. Eduardo del Castillo del Movimiento al Socialismo con 3.1%, salvando la sigla del MAS. Johnny Fernández con 1.6% y Pavel Aracena con 1.4%, lo que significa que ellos perdieron su sigla política. Voto blanco 2.5% y el voto nulo 19%, un porcentaje bastante alto. Bien, vamos también a analizar a través de estos resultados cuál será la composición de la Cámara de Diputados y veamos los siguientes cuadros, por favor, para que les mostremos cuáles son los resultados finales y cómo va a estar compuesta. Posible composición de diputados, datos en base al cómputo del órgano electoral plurinacional al 100%. PDC con 27, Unidad con 13 diputados, Alianza Libre queda con 20 diputados, Alianza Popular queda con 2 diputados y APB Súmate con solamente 1. El Movimiento al Socialismo acá no está, no tiene representación. Vamos a ver ahora cómo podría componerse la Cámara de Senadores. Estos son los datos en base al cómputo del 100% del órgano electoral plurinacional. Ahí estamos viendo el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, tendría 27 participantes senadores. Alianza Unidad tiene 13 senadores, Alianza Libre tiene 20 y APB Súmate también, solo 1. Acá vemos que tampoco el Movimiento al Socialismo no tiene representación, al parecer ya no se encuentra en la Cámara Alta tampoco el Movimiento al Socialismo y lo reiteramos nuevamente. El Partido Demócrata Cristiano tiene 27 participantes a senadores, Alianza Unidad también tiene 13 senadores, Alianza Libre queda con 20 y APB Súmate queda con 1. Bien, vamos a revisar ahora con este mapa de Bolivia cuáles son los datos al base al cómputo del órgano electoral al 100% y cómo votaron todos los electores en estas elecciones 2025. Partido Demócrata Cristiano, estamos viendo ahí la representación, también ganó en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí y en Chuquisaca. Vemos que Alianza Unidad de Samuel Doria Medina ganó en el departamento del Beni y Tarija. Y ahora pasamos con Alianza Libre, que vemos que la representación que ganó es en Santa Cruz de la Sierra y en Pando. Así que bueno, en la mayor parte del país ganó el Partido Demócrata Cristiano, seguido de Alianza Libre y en último lugar Alianza Unidad. Bien, esos serían los resultados entonces y el resumen del cómputo al 100% del órgano electoral plurinacional. Pero vamos a ampliar también esta información y vamos a ir analizando también y desglosando todos estos temas y cómo se llevaron a cabo estas elecciones y lo que les decíamos, esta sorpresa también que hubo en los resultados, porque las encuestas nos decían un resultado y al final los ganadores resultaron siendo otros. Una sorpresa para todos nosotros, pero vamos a analizar esto con Ana Velasco, que es analista política. Vamos a comenzar ya la entrevista. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Gracias por estar acá. Una sorpresa, lo decíamos, Ana, para todos estas elecciones. ¿Cuál es la evaluación que tú tienes? Sí, mira, me acuerdo que la última vez que estábamos aquí charlando tú y yo le decía a la gente que no tome las encuestas como algo al pie de la letra, que no piensen que se iban a calcar, ¿no? Los resultados de las encuestas a los resultados finales, porque eso es esperable. Las encuestas son unas aproximaciones y lo que sí nos mostraban claramente las encuestas era que había un alto porcentaje de indecisos, llegaba un 13, 15, que a algún lado iba a ir, ¿no?
No Claro. sabíamos exactamente a dónde. Y nadie se lo veía venir. Nadie se lo veía venir, pero a la vez, claro, en retrospectiva es más fácil decirlo Ya. que en ese momento, pero sí vimos crecer a Rodrigo Paz como en las últimas 2 encuestas, pasar de estar en el fondo de la tabla, por decirlo así, a llegar hasta el tercer lugar, ¿no? Sí. Ahora, las mismas encuestadoras, en boca de una, preguntaron a los electores cuándo habían tomado la decisión de votar por quién votaron, y un porcentaje alto, si no recuerdo mal, un 30% lo habían decidido una semana antes y casi un 20% lo había decidido el mismo día, ¿no? Lo que también explica por qué las encuestas no mostraron este ascenso del Partido Demócrata Cristiano. ¿Y qué opinas del CIREPRE y el trabajo? ¿Crees que reflejaron la realidad de las elecciones? Sí, creo que además es importante felicitar el trabajo que ha hecho el TCE con el CIREPRE y en general con la organización de toda la elección, sobre todo porque venimos hace poquitos años de un momento muy crítico, complicado, muy crítico. Sí. Hablábamos del momento que la confianza en el TCE no era de las más altas, aunque es de las instituciones del Estado con confianzas más altas en general. Pero igual, creo que también te lo mencionaba, por lo general el árbitro del partido siempre es el que se lleva los disgustos de los hinchas de todos los equipos, porque es el árbitro, ¿no? Entonces siempre tiene un rol difícil, y creo que, por ejemplo, con el CIREPRE los resultados llegaron a tiempo, tuvimos certezas la primera noche, se disiparon cualquier posible rumor de fraude, entonces creo que realmente loable si vemos de dónde venimos desde la anterior elección. Sí, lo bueno es que todos los bolivianos tuvieron una jornada electoral bastante tranquila, se temía también que luego hubieran conflictos, no sucedió así. ¿Por qué crees que no? Si el panorama hubiera sido distinto, por ejemplo, y hubieran quedado en segunda vuelta Samuel Doria Medina con Jorge Tuto Quiroga, ¿tú crees que hubiera habido conflicto? No. Tal vez, lo que pasa es que en el discurso polarizador, creo que las expectativas, y de nuevo, jalando desde el 2019 y 2020, era, ¿se va o no se va el MAS? ¿No? Entonces los resultados finales, ya con una segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, o la posible segunda vuelta que tú dices entre Samuel y Tuto, de todas formas hubieran descartado ese escenario, ¿no? Y eran tan bajos los resultados de los candidatos que venían del movimiento socialismo, de Andrónico, de Eduardo, del mismo Johnny Fernández y demás, que no había forma de tampoco decir fraude desde el otro lado, ¿no? Entonces creo que eso sí se veía venir, que por lo menos en comparación a lo del 2019 no iban a pasar grandes cosas. Y en esta segunda vuelta, Ana, la mayoría de las personas, al menos, creo que pensaban que iba a quedar Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, como lo decían las encuestas, ¿no? Mucha gente se dejó llevar por este tema de las encuestas. ¿Por qué crees que hubo este desplome de Samuel? Más que el desplome de Samuel, porque ¿Es que no era la realidad? ¿O cómo? Sí. Sí. Tanto Samuel como Tuto Quiroga tienen unos techos electorales que, si Ya. vemos históricamente las últimas elecciones que han participado, rara vez los han pasado, Ya. ¿no? Entonces yo diría que más bien tanto Samuel como Tuto han tenido un performance bastante parecido al que han tenido en los últimos años, ¿no? Es el tema de las encuestas, que los porcentajes suben y bajan y un poco nos engañan. Pero, por ejemplo, lo leías ahorita en los resultados, tenemos cerca de un 20% de nulos. Sí, ¿no? que igual Entonces, sigue siendo un porcentaje sumamente alto. exactamente. Sí. Entonces, ese porcentaje le quita 20% a los válidos, convierte un nuevo 100% y muestra porcentajes distintos, ¿no? Y ese 15% de indecisos más el otro porcentaje que estaba ahí flotando en otras siglas, muestra un poco de lo que me acuerdo que también hablábamos la anterior vez. Los votantes que votaron por el movimiento al socialismo, o en los últimos 20 años, o por lo menos en las últimas 2, 3 elecciones, no se han esfumado, no se han evaporado por acto de magia, iban a escoger a un candidato. ¿Un voto útil, podrías decirse? Yo hubiera pensado que el voto útil, dadas las encuestas, hubieran ido a Andrónico, porque Andrónico estaba un poco más alto que, Claro. que Rodrigo Paz, Rodrigo, salvo sí. en la última que salió, en el que Rodrigo estaba en tercer lugar. Entonces, puede ser voto útil, Ya. pero también siento que hay mucho de voto castigo. Aquí es importante hacer una investigación seria, digamos, con las personas con las que yo he hablado, viene esto del voto castigo que te menciono, pero sí, como hay encuestas, se pueden hacer grupos focales, se puede investigar más seriamente qué ha pasado. Un poco lo que yo he ido escuchando es, la economía está muy mal, nos Ya. están heredando esta economía que está pésima y queremos salir rápido de esto, entonces
también queremos que se vaya el movimiento al socialismo, pero tampoco es que confiamos en los políticos tan clásicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el outsider? Que tampoco es tan outsider, ¿no? Pero ¿cuál era por descarte, creo yo, la opción? Claro. Fue Rodrigo Paz y el capitán Lara, que sí tenía tiene un perfil bastante popular, ¿no? ¿Y cómo crees que crece así Rodrigo Paz? ¿Qué crees que le gusta a la gente de él como para que haya llegado a primer lugar? De nuevo, creo que hay que hacer una buena investigación cualitativa para ver si es realmente Rodrigo Paz el que ha adquirido esos jala, datos. ¿no? Esa cantidad de gente. Exactamente. Sí. Creo que no sabría decirte ahorita el porcentaje exacto, pero un buen porcentaje de su victoria se debe al capitán Lara. Creo que el capitán Lara, su historia y la cantidad de seguidores y el tipo de perfil que ha ido generando en TikTok mucho antes de la época electoral, es algo con lo que los bolivianos nos es fácil identificarnos, ¿no? La injusticia, la corrupción, alguien que se queda desempleado porque denuncia, digamos, algún acto de corrupción, creo que es algo con lo que nos podemos identificar fácilmente, ¿no? Y también creo que Rodrigo Paz, al haber tenido un perfil más bajo y no tener necesariamente una propuesta muy radical en el sentido de me voy a deshacer de todos los bonos, me voy a deshacer de todos los subsidios, o sea, ha jugado siempre un rol en el centro, no ha espantado a nadie, ¿no? No sé, como te digo, creo que más que nada no ha espantado en lugar de que ha atraído, porque creo que ha sido también un poco la opción de descarte. Y si hablamos de Rodrigo Paz, que ha sido alcalde de Tarija, la gente lo conoce y ahí ha salido tercer lugar, ¿qué nos dice esto? Sí, es interesante ver cómo es justamente en el lugar donde sí ha tenido un puesto en el Poder Ejecutivo de su ciudad. Y poder mostrar su trabajo, ¿no? Puede mostrar su trabajo y la gente puede conocer su trabajo más de cerca. Sí. No ha ganado. Creo que sí es una señal a la que tendríamos que estar bien atentos el resto de los bolivianos. ¿Qué ha pasado en su gestión? ¿Por qué no se lograron los resultados que se lograron? Y ver si realmente ha habido algún indicio de corrupción o algo. Sí creo que la alcaldía es bien distinta a la presidencia, ¿no? De hecho, creo que la alcaldía es más difícil, porque es mucha gestión, es una gestión más visible y es una gestión mucho más operativa y técnica. El rol del presidente es mucho más político, es hasta diplomático, ¿no? Tienes que reunirte con todos, negociar con todos, hacer que las cosas sucedan, mientras que el alcalde de alguna manera tiene que saber temas más concretos, más técnicos, ¿no? Entonces, no compararía necesariamente fue un mal alcalde ser un mal presidente, pero sí es importante, como te digo, sobre todo en temas de gestión. Hubo o no hubo corrupción, porque ahorita un poco la bandera que tiene el binomio es lucha contra corrupción. Exacto. Sí. Y ya, por ejemplo, en la gestión de Rodrigo hay unas cuantas denuncias, hay que hacer una buena investigación si tienen fundamento o no. O el capitán Lara tiene algunas cosas como que su esposa, por ejemplo, estaba en las listas, ¿no? Claro, y dicen, ¿no?, que ya se trataría de nepotismo, que por qué la está postulando. Sí, hay unas cuantas cosas por ahí. Bueno, también se ha escuchado bastante que mucha gente ha votado por el ex capitán Lara en estas elecciones. Y luego de escuchar sus discursos un tanto incendiarios, es como que la gente dice, no, mucho ataque, mucho discurso de odio, o por qué de tanta confrontación. Entonces mucha gente es como que dice ahora, yo voté por el PDC, pero creo que ahora ya no. O hay algunos que se están desanimando, otros que están muy contentos también con su discurso. ¿O tú crees que este discurso pueda sumarle votos en sectores populares? ¿Crees que le gusta eso a la gente, o le resta o le suma? Yo creo que le puede llegar a sumar en algunos sectores, sobre todo, yo creo que es un discurso obviamente muy a la boliviana, pero se acerca un poco al discurso de Bukele, ¿no? De hecho, ellos mismos han citado a Bukele varias veces en la época de su campaña diciendo esto de que cuando nadie roba la plata alcanza, cosas por el estilo. Sé que estamos cansados de esta situación y lo único que se necesita es mano dura. Y podemos pensar lo que queramos pensar de Bukele, pero es un discurso muy atractivo, ¿no? Entonces, vende mucho. Vende mucho, sobre todo en sociedades cansadas, ¿no? En sociedades que llevan años de corrupción, de violencia, de instituciones fallidas, ¿no? Entonces, yo sí creo que puede generar más apoyo, pero en política hay algo que se llama los trade-offs, ¿no? A veces por ganar una cosa pierdes otra, ¿no? Entonces, tal vez sí gane un poco más apoyo de estos sectores que están cansados, agotados, frustrados con la política nacional, sobre todo, creería yo, tal vez
otros votantes, ex votantes del MAS, que se han decidido o por Andrónico o por Castillo, quizás logra traer algo del voto nulo que movilizó Evo Morales, de ese cansancio. Pero el trade-off, es decir, lo que pierdes es la gente un poco más moderada, que dice, uy, ¿no? O sea, sí, estoy muy de acuerdo con que la justicia está mal, pero eso de ir a buscar al esposo de una periodista porque la periodista habló mal de ti es como superar un límite, ¿no? Entonces, va a ganar unos y va a perder otros. Creo que es imposible agradarle a todo el mundo. Hay que hacer en algún momento la matemática de si vale la pena perder estos votos con tal de ganar estos otros, ¿no? Y este 20% que puede ser del sector evista, del sector masista, bueno, de la izquierda, ¿por quién crees que va a votar? Porque no creo que voten por Jorge Tuto Quiroga, entonces van a votar por el PDC, ¿tú crees? Puede ser que voten por el PDC o puede ser que se redoble la apuesta para el voto nulo, ¿no? Claro. Creo que sí hay que estar súper atentos a ver qué dice Evo Morales. Hasta ahora él ha sido bastante crítico con ambos, ha dicho que no va a Dijo que no va a apoyar a ninguno luego, sí, porque al principio pareciera que estaban apoyando, ¿no?, a Lara, Claro. pero luego ya es como que dijeron que estas sus propuestas de los 2.000 bolivianos para la renta dignidad no era una propuesta alcanzable, que se estaba copiando parte de su programa. Y bueno, Evo Morales tiene un problema ahí también de egos, creo yo, así que Totalmente. no sé, creo que le ha tocado ahí un poco y al final decidió no apoyar a nadie y hacerse a un costado, ¿no?, en su discurso. Es. Opino lo mismo, además, porque Samuel Doria Medina rápidamente salió a decir yo apoyo a Rodrigo Paz. Días después lo volvió a repetir, entonces creo que el mismo Evo Morales no quiere formar parte del club, digamos, que está apoyando a Rodrigo Paz, y está ahorita en una posición bastante cómoda. Ha sacado un porcentaje realmente alto, ¿no? En unos análisis súper interesantes que hace Rafael López, un politólogo también capísimo por el tema de datos, ha logrado hacer un estudio para ver el peso real del apoyo de Evo Morales, haciendo sobre todo, digamos, análisis georreferenciados para entender quiénes podían haber votado nulo por influencia de Evo Morales, y se calcula que de ese 19, un 15% debe ser Evo Morales, y el resto es como otro voto nulo más histórico o de otros sectores, ¿no? Claro. Pero 15% es un montón. Es alto. De hecho, los porcentajes que mostraban, ya lo mostrabas hace un ratito y es bueno decirlo, como hay ese 20% de nulos, el apoyo real que tienen estos primeros tres candidatos es mucho menor, no mucho menor, pero son unos buenos puntos menores, ¿no? Entonces, si no recuerdo mal, creo que Rodrigo Paz está con 31, 32, su porcentaje real debe ser 26 o 27, digamos, ¿no? Porque claro, tienes que contar también que han habido 2 de cada 10 bolivianos que han dicho nulo. Entonces no son porcentajes tan altos. Lo que quiere decir que Evo Morales todavía tiene influencia y poder en mover el tablero electoral. Sí, mucha gente pensaba que no, pero estas elecciones han reflejado que realmente Evo Morales pisa fuerte en el país. Exactamente. Entonces, sopesando esos porcentajes, Samuel está más o menos en un 15, Evo está más o menos en un 15, son digamos, parecidos. Si comparas con el Evo del 2005, que ganó con un 64%, por supuesto que perdió mucho apoyo. Claro. Pero en este nuevo escenario político que tenemos en Bolivia, con pequeñas minorías, sigue siendo un actor súper importante. Entonces, creo que él está en una posición cómoda de volver a llamar al nulo o tal vez no hacer campaña para nada. Y sin tener que jugárselas, digamos, por nadie, ¿no? ¿Y por qué crees que no se los ve muy juntos a Edman Lara con Rodrigo Paz? Por ejemplo, ni siquiera cuando ganaron las elecciones ahora, se los veía juntos, ¿no? Sí. Todos los binomios estaban juntos en sus casas de campaña, reunidos con su familia. Bueno, ellos no. Luego pasaron unos cuantos días, tampoco. Recién hace, no sé, ayer o antes de ayer, sí salieron en las redes sociales que Rodrigo Paz fue a la casa de Edman Lara a visitarlo, algo así. Pero recién. ¿Por qué crees que se deba esto? O quizás ellos no pensaban llegar a ese punto. Creo que eso estaba a punto de decir. Creo que hay dos posibilidades, ¿no? Una de que yo creo que ellos, si tienen un buen equipo, por lo general, esto sucede, sabían que iban tal vez lograr entrar al Parlamento. No sé si se imaginaban llegar a la segunda vuelta o si se imaginaban además ser los punteros, ¿no? Entonces sí, esa es una posibilidad de que realmente para ellos también haya sido sorpresivo. Y la otra, creo, si ves históricamente cuál ha sido el performance de esta dupla, ha sido bastante accidental,
¿no? Nunca fueron la primera opción el uno del otro desde un inicio, y un poco terminaron juntos porque ambos querían candidatear y fue circunstancial, ¿no? Sí. Al principio Rodrigo Paz tenía otro vicepresidente que finalmente decidió apoyar A Samuel. a Samuel. El capitán Lara estaba queriendo entrar con Dun, en algún momento también con Chi. En lo que se, digamos, aclararon todas estas candidaturas, ellos dos terminaron casi por accidente. Entonces, te lo digo como una opinión muy personal, yo tampoco veo mucha química entre ellos. Ya. ¿no? Cosa que por ahí cambia en estos días o por ahí la logran generar, dada la sorpresa, pero sí veo desde el inicio de que no es no son dos personajes que hayan decidido por voluntad propia desde el inicio trabajar juntos, ¿no? Llegaron ahí un poco accidentalmente, hay que ver cómo maduran sus relaciones. Quizás por eso, ¿no? Se ve esta separación, así como que uno en un lado, el otro en el otro, porque capaz no congenian mucho con sus ideas, ¿no? Puede ser. Bueno, ¿y quién fue el gran perdedor de estas elecciones? ¿El MAS o Samuel Doria Medina? Esto lo vamos a saber luego de la pausa. Amigos, aguárdenos, en minutos nada más volvemos acá con el poder del voto. 7 de la noche con 30 minutos, ya adelantábamos la pregunta a Ana Velasco y le decíamos quién fue el gran perdedor de estas elecciones, ¿el movimiento al socialismo o Samuel Doria Medina? ¿O quién crees tú, Ana? A ver, te agradezco un montón por la pregunta porque no siempre tengo la oportunidad de hablar de esto, pero a veces en las elecciones tendemos a caer en esta lógica como de fútbol, ¿no? Alguien gana y alguien pierde. Ya. Y a veces cuando vemos esos mapitas decimos, claro, yo qué sé, Tuto se llevó todo Santa Cruz. Pero si ves los mapas, digamos, más locales, te das cuenta que hay varios colorcitos, digamos, ¿no? Que no es todo rojo. O donde ganó el PDC, cuando ves los detalles te das cuenta que no es todo verde. Yo creo que quien sea que haya, en general esto se aplica para todos, pero sobre todo para los que han logrado alguna representación parlamentaria, quien sea que haya logrado, digamos, tener representación dentro de la Asamblea, todos ganan. Ya. Pero todos ganan en la medida en la que tenían que ganar, porque obtuvieron los votos de quienes miraban a estos candidatos y decían, sí, ellos me representan, sus propuestas me representan, las personas que ellos están poniendo en sus listas me representan, entonces les doy mi voto. Sería injusto que alguien que no tiene mucha representación, o sea, que no genera ese sentimiento en la gente, de repente esté primero. Eso sí sería, pucha, perdemos todos, ¿no? Ya. Pero digamos, si Samuel consiguió con todo lo que hizo, un 15%, es un poquito más, un 18% con estos porcentajes, ¿no? Que suben y bajan, es lo que él logró convencer. Entonces, ganó en la medida de su capacidad de representar. Y creo que lo mismo con el MAS. Obviamente el MAS no entra al Parlamento y es un salto enorme de pérdida de poder. Pero en todo caso creo que en vez de pensar en ganadores y perdedores, tenemos que pensar que si la gente ha dicho no quiero esto o quiero esto, pero hasta aquí nomás, es porque así es como se sienten las personas, ¿no? Entonces, suena medio ñoño, pero creo que ganamos nosotros, ¿no? Como hemos votado. ¿Y qué crees que pasa con Samuel Doria Medina, que a pesar de toda esta campaña tan grande que él ha realizado muchos meses antes, ya igual en las redes sociales y todo, con además con un panorama más claro, ya con su binomio bien fortalecido, establecido, todo? ¿Por qué crees que ni siquiera llegó a segunda vuelta? ¿Qué pasa con Samuel Doria Medina? Creo que se han olvidado, él y su equipo, de hablarle a un público distinto al que ellos ya tenían, si quieres, embolsillado o ganado, ¿no? Sí he visto algunos posts en redes sociales donde Samuel se anima a entrar al Chapare, por ejemplo, ¿no? Se animó a ir a hacer campaña, cosa que me pareció muy bien. Pero no solo ir a hacer campaña, ¿no? Sino es en cómo tú reconoces las necesidades o los deseos y las esperanzas del sector popular, que es obviamente al quien tienes que atraer, ¿no? ¿Quién pones dentro de tu equipo que represente también esas alianzas y esos deseos y que la gente diga, wow, o sea, no es solamente personas que son muy distintas a mí, sino hay un equipo diverso, ¿no? Entonces, creo que Samuel ha privilegiado ciertos perfiles más técnicos, su gente de confianza, que está muy bien, pero si quieres ganar una elección... No alcanza. Al menos en Bolivia, al parecer, es diferente, ¿no? La elección del votante. Exacto. La verdad es que si tú ves históricamente la Bolivia de los últimos 20 años, puede ser que hayan tenido al MAS, pero es una Bolivia que es 60% popular. Sí. Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana, por muy enojada que esté la gente con el movimiento del socialismo. Creo que ahí es donde no han leído bien
los resultados, en el mismo tuto que terminó en segundo. Hay un 60% de Bolivia, y le va a servir mucho esto para la segunda vuelta, ¿no? Hay una mayoría de Bolivia que es una Bolivia popular, que es una Bolivia que está cansada de la política antigua, pero también se ha cansado del MAS, que quiere estabilidad, que quiere trabajar, que quiere, ¿no? Quiere un montón de cosas. Y hay un tema identitario también importante, ¿no? Entonces, si tú no le hablas a este público, pues no va a votar por ti. Yo creo que eso es muy claro. Sí. ¿El próximo presidente crees que va a tener gobernabilidad? Eso va a depender mucho de la voluntad política que tengan los actuales actores. Digamos, creo que Samuel ha lanzado una buena señal en decir, yo dije que iba a apoyar a quien esté primero, Rodrigo sale primero, entonces lo apoyo. Obviamente una cosa es el discurso, luego otra cosa es la vida real, pero en todo caso lanza una buena señal. Ya. Hasta ahora, que estamos una semanita después de las elecciones, sí lo he visto a tuto cauto. Creo que le han lanzado varios insultos y cosas y él no ha caído, no ha lanzado un insulto más fuerte. Entonces te muestra que tiene cierta voluntad de diálogo, digamos, ¿no? De no entrar en la guerra sucia ni nada. ¿Y con Lara? ¿Qué va a pasar con Lara? Con Lara, que ataca a todos. No solo que ataca a todos, sino que no sé si sabe que el puesto al que él se ha postulado es justamente no el de justiciero ni búsqueda de la corrupción. Él va a ser vicepresidente, el segundo hombre del país, pero va a ser el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que quiere decir que depende de él que esta gobernabilidad, que los acuerdos, que los puentes, que la gente pueda hablarse entre sí para darle viabilidad legislativa a todas las propuestas de su ejecutivo. Entonces, él es un poco como el mediador, de él va a depender que todos se sienten y hablen y salga algo, ¿no? Entonces, el perfil que él tiene puede ser súper atractivo, para mí, personalmente, para otro cargo, ¿no? Pero el vicepresidente tiene que ser un mediador nato, tiene que ser una persona con la que cualquiera quiera hablar, porque si no, él mismo puede terminar bloqueando la Asamblea. Claro. ¿Crees que el apoyo que le brindó Samuel Doria Medina a Rodrigo Paz lo hizo de manera con mucha premura? Porque fue apenas se vieron los resultados, ¿no? No escuchó, por ejemplo, el discurso de Lara ni de Rodrigo Paz, pero ayer lo ratificó. Exacto. Sí, sí, eso yo también pareció pensaba. Un poco extraño. Sí, yo pensaba lo mismo, que tal vez era uno por mostrar que él iba a ser fiel a su palabra, de que había salido primero en las encuestas, pero ahora que algo le demostraba que él no era el primero, él iba a apoyar. Claro, y luego vinieron los discursos y dije, uy, se adelantó, pero luego lo ratificó. Entonces creo que sí hay un cálculo político, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuál crees que sea? ¿Crees que le suma o le resta a Rodrigo Paz que Samuel lo apoye? Si lograra Samuel, le suma, ¿no? Si lograra Samuel ya la misma asamblea, que sus votantes, que eso es otra cosa aparte. Yo no creo que, como por ejemplo Evo Morales, Samuel tenga un electorado tan obediente y tan leal. Claro, ¿no? Él mismo lo dijo, pero dijo, si bien yo dije que voy a apoyar a Rodrigo Paz, no quiere decir que la gente va a votar por él. Exacto. Sí, algo así, ¿no? Estaba en su discurso. Sí. Pero lo que sí puede hacer Samuel es a sus representantes en la asamblea poner un poco de línea partidaria y decir nosotros apoyamos al PDC o por lo menos trabajamos juntos, ¿no? Y eso obviamente pone a Tuto Quiroga como una minoría, que él es quien estaría más obligado a ceder o pactar en algún momento de alguna negociación, ¿no? Y sí creo que debe haber ahí algún cálculo político, porque sobre quien sí tiene poder es sobre sus representantes en la asamblea, ¿no? Pero como te digo, creo que aún así siento que es apresurado, ¿no? Porque necesitamos escuchar, y esto es una cosa importante, una cosa eran las promesas antes de la primera vuelta. Estos 2 meses que no nos sorprenda que de repente cambien, tanto como para radicalizarse o para dar algunos pasos atrás, las propuestas de ambos candidatos, ¿no? Porque hay mucho más en juego ahora. Yo siento de alguna manera que cuando tú estás abajo en las encuestas, tienes más espacio de negociación. Puedes decir algunas cosas sin muchas consecuencias porque no crees que vas a ganar. Creo que eso les ha pasado un poco a Rodrigo Paz y a Edna Lara, o eso quiero creer que les ha pasado, porque algunas propuestas son realmente descabelladas. Descabelladas, no se pueden llevar a la práctica en un estado que está quebrado. Entonces, para mí sería una buena señal que
reculen y calculen mejor y luego propongan algo más serio, pero también se han ganado 30% de la votación con esas promesas. Entonces, irse atrás puede ser perjudicial en términos estratégicos, ¿no? Claro. El punto es qué van a decidir ellos, ser responsables o ser realistas. Sí, sí, como dices, quizás ellos no pensaban llegar a este punto y a estas instancias y por eso es como que han prometido cielo, mar y tierra y ahora que se ven ahí, ojalá sean realistas y le puedan decir a la gente las cosas como tienen que ser. Pero bueno, igual vi recién en redes sociales que circulaba un video de Lara que estaba diciendo que iba a hacer unos bulevares en todos los departamentos porque los jóvenes necesitan distraerse y continuamos con este discurso que populista, de demagogia, que solo quiere vender, digamos, ¿no? Y no sé, no es una realidad, pero a veces a la gente le atrae eso, ¿no? Claro. Y lo que sí es bueno para luchar contra estos discursos demagógicos y populistas es que a veces se polarizan, ¿no? Entonces, si tú dices, como lo que acabas de mencionar, qué barbaridad que Osman Lara proponga esto, que estoy de acuerdo, pareciera que, entonces tú no quieres que los jóvenes se distraigan. Y no es eso. ¿No? O propone subir a 2.000 la renta dignidad, es que a ti no te interesan los ancianos. No es eso. No es, es que no estamos en un momento... Es que no es la realidad, ¿no? Donde el Estado está quebrado. Sí. A duras penas nos alcanza para pagar lo que ya tenemos y no vamos a tener... Y creo que no sé si ha sido suficiente lección para los bolivianos los días, horas de fila en las gasolineras, de que no existe el diésel, cómo ha subido todo. Eso no es una coincidencia, ¿no? En algunas entrevistas yo los escuchaba decir, sí, bueno, esto que te decía, repetir lo que decía Bukele, ¿no? Cuando no se roba, la plata alcanza. Seguro hay mucha resignación presupuestaria que se puede hacer, pero yo les puedo asegurar que Luis Arce, si hubiera podido evitar esas grandes colas, si hubiera podido evitar, lo hubiera hecho porque nadie quiere quedar mal, nadie quiere irse como se está yendo Luis Arce, como el que terminó de hundir el Estado, ¿no? Entonces, si él hubiera podido, digamos, dejar de robar... Hasta él mismo lo hubiera hecho. Sí, porque tenía su lugar en la historia en juego, ¿no? Claro. Pero ni aún así. Ni aún así. Son años de negligencia económica que ha llevado a un punto donde han tenido que hasta vender el oro para poder tener algo de margen de algunos meses, ¿no? Entonces, creo que es bueno saber que ellos saben que van a heredar un Estado en esas circunstancias. Es decir, nos interesan los jóvenes, nos interesan los ancianos, nos interesa todo esto, pero cuando recuperemos la solidez económica del Estado, vamos a hacer esto, ¿no? Así es otra cosa. Pero proponerlo inmediatamente es irresponsable. Ana, ya para ir concluyendo con la entrevista, el presidente Luis Arce ha invitado a una reunión a Rodrigo Paz y también a Jorge Tuto Quiroga para mostrarle en qué situación se encuentra el Estado, que bueno, ya todos lo sabemos, pero supongo que para que lo vean más a profundidad ellos. Y Jorge Tuto Quiroga dijo que no va a asistir. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué significa? ¿Crees que le resta, le suma? ¿O a Rodrigo Paz? No sé. Sí. ¿Cuál es tu lectura? Personalmente creo que es un error por parte de Tuto Quiroga. Puede que él tenga razón o no, porque el argumento que él dijo es así como nos quiere utilizar, digamos, a los dos finalistas, por decirlo así, de las elecciones para su pantomima política, de él mostrarse como alguien muy conciliador, que puede ser, no lo descarto, pero algo que es muy importante en las democracias es la transición pacífica entre un gobierno y el otro, ¿no? Entonces, por mucho que sea un show, por mucho de que sea, digamos, algo que pareciera como para las cámaras, yo creo que sí es importante mandar ese mensaje a la sociedad de la gente fue, votó, el que perdió, aceptó que perdió, el que ganó va a asumir y son dos personas que se pueden sentar civilizadamente juntas y charlar. Claro. ¿No? Lo demás creo que es historia, o sea, es de suponer que en la política van a haber cálculos y demás, pero los mensajes que se mandan en esta época son bien importantes. Sobre todo porque luego Rodrigo Paz ha dicho, sí, hoy. ¿No? Entonces, uno termina apareciendo como el intransigente y el otro termina apareciendo como el que estoy dispuesto a sentarme con cualquiera, ¿no? Y eso es clave para lo que sea que se viene en el futuro.
Bueno, y ya para concluir, hablemos de este rumor también que se tiene, que muchos dicen que Lara es capaz de dar un golpe de Estado a Rodrigo Paz, al menos por este discurso tan incendiario que tiene de confrontación, que dijo que igual lo va a prender a Rodrigo Paz si es que ve algo en él. ¿Tú crees que eso sería posible? Creo que algo que nos ha dejado el 2019 ha sido que usamos la palabra fraude y golpe muy a la ligera. Ya. ¿No? Fraude, por ejemplo, implica toda una operación súper compleja, premeditada, enorme, para poder mover grandes porcentajes, ¿no? Pero cuando salen los resultados que a alguien no le gusta, dice, fraude. En algún lado leí, hubo fraude preelectoral por las encuestas, digamos, ¿no? Es como, no es más fraude, ¿no? No. Hay cosas que no, Sí, sí. no funcionan como esperamos. Sí. Y lo mismo con ese tema de golpe. Ya. El golpe de Estado creo que implica toda una confabulación, no solo de una persona, sino de todo un equipo que incluye casi siempre las Fuerzas Armadas, para deponer a un presidente. Ya. No hay forma de saber si Edman Lara tiene esos contactos adentro, porque ni siquiera se ha formado ese gobierno, ¿no? Claro. Para hacerle un golpe de Estado a Rodrigo Paz. Sí creo que, como hablábamos al principio, como es una asociación medio accidental, es probable que en algún momento se disuelva, ¿no? O que el mismo Edman Lara, no sé, se frustre ante algo que suceda y llame a la desobediencia, digamos, civil. Son otros escenarios, no necesariamente el del golpe de Estado, lo que tampoco lo descarto, ¿me entiendes? Pero sí creo que hay que ser como cuidadosos con los términos. Es bien difícil saber, porque él tendría que armar toda esta confabulación en un gobierno que ni siquiera se ha armado todavía. No sabía decirte si quienes estén en las Fuerzas Armadas, quienes estén en la policía, quienes estén en su mismo gabinete, van a gozar de la confianza de Edman Lara suficiente como para poder darle... Es como, ¿no? Muy complejo saber eso. Pero sí es bueno saber de que es una dupla que nunca pensó trabajar junta, no son socios naturales, y eso sí puede traer un poco de inestabilidad política. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en El Poder del Voto. A ti, Natalia, mil gracias por la invitación y ojalá nos veamos pronto.